Humillación total y devastadora en el partido de ida de la Champions League entre el Real Madrid y el Arsenal. Vamos a ver qué pasó. Hola mi gente, espero que estén bien. Bienvenidos de vuelta a su canal de deporte favorito, El Cambio. Aquí su servidor, Francisco Paquito Rivera. Y vamos a hablar de lo que fue la hecatombe que sucedió en el estadio Emirates en Londres. Partido de ida, Real Madrid, Arsenal. Ya, obviamente, todos hemos visto el partido. Todos sabemos que fue un destroce, 3-0. Pero vamos a analizar razones y circunstancias por lo que esto ocurrió. Lo primero que hay que decir es que por parte del Arsenal, a mí no me sorprendieron las alineaciones y el estilo de juego del Arsenal. Es un estilo bastante pragmático en el sentido de que cuando tiene que presionar, presiona. Sabe presionar arriba y sabe presionar con números y con intensidad. Pero que sabe taparse. Y es un equipo que cuando tiene que tirarse atrás y defender el marcador lo puede hacer muy bien. Se organiza, 2 líneas de 4 y está bien difícil y bien complicado romper líneas. El Arsenal es un equipo bien trabajado que ya lleva varias temporadas con el mismo entrenador que es Mikel Arteta y que sabe lo que tiene que hacer en distintas circunstancias, por lo que es un equipo bastante, podríamos decir un equipo que sabe cambiar basado en lo que necesita el partido y lo que necesita el equipo para tener éxito. Eso es lo primero. En el caso de Real Madrid sí hubo algunas sorpresas que me llamaron la atención cuando hablamos de lo que fue este equipo. Este fue un equipo del Real Madrid que jugó con Alaba y con Valverde en los laterales. Lo de Valverde en el lateral derecho no me sorprendió porque lo podía prever teniendo en cuenta de que estábamos hablando de un equipo del Arsenal que tiene dos extremos de calidad como lo son Martinelli y como lo son Saka. Así que entiendo yo que Carlo Ancelotti pues iba a tratar de pues contener en la medida que pudiera a estos jugadores. Pero sí lo de Alaba, porque Alaba es un jugador que luego de esa lesión que lo tuvo fuera pues prácticamente un año, lo sacó por un año de los campos de fútbol. Él no ha vuelto a ser el Alaba que veíamos en el pasado, que podía corregir, que tenía velocidad, que tenía ritmo, que se veía bien. Nos vemos un Alaba distinto, un Alaba que todavía tiene la experiencia, que tiene la calidad en cuestión del control del balón para ser un jugador defensivo, pero que no tiene la velocidad y que no tiene la capacidad física que tenía en el pasado. Y es normal porque es una lesión complicada la que sufrió Alaba y tuvo una recuperación complicada también. Muchas veces vimos y escuchamos situaciones en las cuales decíamos, ya Alaba volvió y volvía y salía que Alaba tenía un dolor de rodilla y tenía que volver a la recuperación. Y esto fue algo que vimos mucho, pero mucho. Así que no me sorprende que su recuperación y su estado físico actual no sea el mejor. Lo que sí me sorprende es que Ancelotti lo haya metido. No estoy criticando la decisión, no estoy diciendo que sea Alaba la razón por la cual el Madrid perdió 3-0, pero sí me sorprende la decisión. Otra cosa que hay que hablar del Madrid, el Madrid no venía bien. El Madrid había ganado de la manera que había ganado a la Real Sociedad, sufrió contra el Leganés, y en todos los partidos que hemos visto importantes, salvo la eliminatoria con el Manchester City, partidos con rivales de calidad, el Madrid ha sufrido este año. Y los últimos partidos no invitaban a pensar que el Madrid iba a tener éxito. Bueno, terminó perdiendo contra el Valencia en Liga. Un Valencia que no había ganado como visitante en esta temporada. Entonces, eso te habla y te dice que era un Madrid que venía en mal ritmo. Que tenía grandes jugadores, que tiene grandes jugadores ofensivamente hablando, sí. Pero que la dinámica del equipo no era la mejor. Y pues eso invita un poco a decir, oye, el Arsenal está en su casa. El Arsenal está haciendo
bien las cosas en la Champions League, aunque no ha podido competir con el Liverpool en Liga, es un equipo sólido. El Madrid lo viene bien. Oye, es favorito el Arsenal para por lo menos ganar el partido de ida. ¿Qué sucede? Siendo el Real Madrid, que es un equipo histórico y que sabemos que en la Champions se crece de la manera que lo hace y que tiene muchas noches mágicas en su historia y que siempre que se le trata de descontar, se dice que pues el Madrid nunca se da por muerto y termina resucitando. Es que es lo que termina pasando. Siempre termina dando la vuelta a los marcadores, siempre termina dando excelentes partidos, exhibiciones en partidos importantes y llamativos. Y eso era la única razón por la cual uno podría aferrarse a que el Madrid podía hacer algo en el Emirates. Pero futbolísticamente, la manera en que venían jugando ambos equipos, pues hay un equipo que estaba mejor que otro. Eso estaba más que claro, en cuestión de dinámica. No en cuestión de individualidades, porque en individualidades yo sí creo que el Madrid no tiene parangón. O por lo menos está bien difícil que tú le pares un equipo frente a frente al Madrid que te pueda decir que tiene mejores individualidades. Porque cuando tú tienes a Mbappé, tienes a Vinicius, tienes a Rodrigo, tienes a Jude Bellingham, tienes a Camavinga, eso te habla de un equipo muy bien formado. Fede Valverde, que no lo mencioné. Así que esto fue un partido que sorprendió por la dimensión de la goleada. 3-0. Un 3-0 y un 3-0 barato. Y un 3-0 que pudo haber sido mucho peor. Eso es muy importante destacarlo. El Madrid tiene suerte. No suerte. Tiene que dar gracias que tiene a Courtois en la portería. Porque si no, fácilmente se pudo haber llevado un 5-0. Y no hubiese desentonado para nada. Porque el Arsenal en todo momento, salvo una jugada de un mano a mano que tuvo Mbappé en la primera mitad, que debió haber anotado, pero no lo hizo. Salvo esa oportunidad, el Arsenal llevó la batuta ofensiva y creó las ocasiones de peligro de manera más consistente. Y eso es muy importante decirlo. Dicho eso, vamos a la pizarrita y vamos a ver qué fue lo que sucedió en el partido del Arsenal y el Real Madrid. Ok, vamos a empezar con las alineaciones del partido. Empezamos con el Arsenal. David Raya en portería. Luis Kelly, que me gustó mucho lo que vi de Luis Kelly en este partido. Me llamó mucho la atención de él. Kiwior como lateral izquierdo, porque recordemos que Gabriel Magallanes no está disponible por lesión. Ya no va a poder estar el resto de la temporada. Así que Kiwior fue ese central izquierdo. Saliba central derecho. Y en el lateral derecho tenían a Timber. Hay que decir que los dos laterales de Arsenal lucieron impresionantes y se vieron muy bien en este encuentro. Luego tenían tres en el medio campo. Thomas Partey como el pivote. Tenían a Rice, que fue el hombre del partido. Al final del día metió 2 golazos de tiro libre espectaculares. Como interior en esta área y por esta área, Odegaard. El tridente ofensivo lo era Bukayo Saka, Martinelli y Mikel Merino, que a falta de un delantero al uso, pues el Arsenal está usando a Mikel Merino, que es un mediocampista con bastante llegada, y pues lo utilizan en esta área como un delantero, encima es como un falso 9. Pero Mikel Merino. Por parte del Real Madrid, Courtois, que fue el mejor del Real Madrid. Valverde lateral derecho, Asensio como central derecho, por lo menos por parte del Madrid. Central izquierdo Rudiger. Lateral izquierdo Alaba. Entonces tenían otra línea de 4 en la que tenían a Rodrigo, tenías a Modric, tenías a Camavinga, tenías a Bellingham y luego los dos del frente que eran Vinicius y Mbappé. Lo primero que hay que decir es que esto es un planteamiento bastante normal para ambos equipos. Teniendo en cuenta las bajas que tenían. Madrid siempre trata de jugar con este 4-4-2 en defensa, pero que es un 4-4-2 que cambia a un 4-2-3-1 en ofensiva, porque Rodrigo sube y se vuelve parte, ¿verdad? Sube al ataque y Bellingham se mete por el centro, pero es un 4-4-2 cuando estamos hablando en defensa. Y el Arsenal, por las necesidades que tiene,
Pues estos eran los jugadores que contaba. Recordemos, el Arsenal no tenía ni a Calafiori, ni a Magallanes, ni a Gabriel por lesión. Tampoco tenía a Kyle Havertz y a Gabriel Jesús, que eran pues sus delanteros usualmente. Vamos a empezar con el Madrid. Vamos a empezar con el Madrid, que la realidad es que hay que decir que no ofreció mucho. No ofreció mucho. El Madrid se paró con su 4-4-2 defensivamente, buscando el contragolpe. Y eso era lo que buscaba el Madrid. El Madrid no buscó tener el balón. En las ocasiones que lo tuvo, no generó peligro cuando tenía que romper el bloque bajo del Arsenal. Así que esto era un equipo del Madrid que estaba bastante decidido a jugar con un bloque bajo y vamos a contragolpear. Realmente, obviamente, cuando salían en velocidad, se abría Vinicius siempre se abre por esta banda. Mbappé se mete por el centro y Rodrigo toma esta posición de media punta. Bellingham se mete acá. Terminan con un 4-2-3-1. El Arsenal se defendía era un 4-4-2. Bajaban los dos extremos y Odegaard era el que subía con Mikel Merino para formar esta pareja de dos jugadores en la parte delantera de la defensa. Se formaba este 4-4-2 bien juntito. Aquí no había espacios, bien trabajados, rotaban. Si circulaba el balón, nunca permitían que el Real Madrid generara peligro. Entonces, el Madrid con Vinicius por acá, metía a Rodrigo por acá, Mbappé en esta área tratando de dar vueltas, tratando de generar aquí, junto con Bellingham, que entonces prácticamente se ponen en la misma posición, en la misma distancia, porque Mbappé no se mete en esta área. Mbappé se queda bastante... Voy a adelantar un poquito la defensa del Arsenal. Mbappé se queda mucho en esta área aquí junto con Bellingham, porque Bellingham, siendo un media punta que ataca mucho el área. Entonces tenías el doble pivote. Tenías un doble pivote, se abren. Valverde sube un poquito más. Alaba se queda por esta área. Al no estar Lucas Vázquez, no teníamos un jugador que se metiera sobre todo mucho en esta área arriba, sino que Valverde se quedaba un poquito atrás, aunque sí trataba de aportar. Y lo que sí pasaba era que Modric se metía entre los centrales para ayudar con la fluidez y la salida del balón. Entonces Camavinga era el que se metía más adelantado. Y este era el juego del Madrid en ofensiva. Esto es lo que generalmente hacen, aunque hay veces que pues meten más por dentro el jugador de banda derecha y suben el lateral derecho si está Lucas Vázquez. Pero en este caso pues Valverde se queda más por acá, un poquito más retrasado, y formas este tipo de cascarón en el cual tienes en la línea de 3 atrás, tienes a los laterales un poquito más adelantados sin llegar a la línea de fondo. Tu desborde te lo dan los dos extremos y tienes a Bellingham y Mbappé tratando de crearte jugadas. Esto fue lo que trató de hacer el Madrid cuando tenía el balón. Cuando generó peligro fue en transición, así que en transición eso era corta balón. Mbappé y Vinicius se van en carrera tratando de llegar y generar peligro, pero no generaron peligro teniendo el balón y construyendo desde atrás. Eso no ocurrió y el Arsenal hizo un gran trabajo defensivamente reculando. Vamos a hablar del Arsenal, que yo creo que fueron los que llevaron la batuta en este partido. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a retrasar aquí la línea. Sabemos que este es Modric. Entonces el Madrid se paraba con el 4-4-2. Aquí se paraba con un 4-4-2 acá. Recordando algo, en este 4-4-2 los dos que están al frente son Vinicius y Mbappé. Bellingham se metía en esta área, se quedaba por aquí. Así que cuando iban a ofensiva se metía por dentro, pero cuando iban en defensa caía atrás. Cosa que le afecta, porque cuando hay que salir en velocidad le afecta, y eso no hay duda alguna. Entonces, en defensa, esta era la formación de Madrid. En ofensiva, el Arsenal cambiaba un 4-3-3, subían los extremos y se ponía en 4-3-3. Mikel Merino era el delantero centro, así que vivía mucho en esta área. Teníamos a los dos extremos del Arsenal bien abiertos, que eran Martinelli y Saka.
Martinelli por acá, Saka por acá. Teníamos a Odegaard que se ponía en esta área. Tenías a Partey por acá. Tenías a Rice por acá, haciendo función de interiores. Voy a poner aquí en esta posición a Mbappé y a Vinicius, donde los veíamos mucho, siendo superados fácilmente. Entonces, la clave del partido para la construcción del balón del Arsenal. ¿Qué hacía el Arsenal? El Arsenal, vamos a adelantar la línea de 4 acá. Tienes a Timber, a Luis Kelly y los dos centrales, recordamos. Tienes a Kiwior y tienes a Saliba. Lo que hace Arteta es que cogía a Luis Kelly y lo metía por dentro. Habría aquí a Kiwior, habría a Saliba y subía un poquito a Timber. Entonces, Luis Kelly era prácticamente otro mediocampista. Tenías un doble pivote en el mediocampo con estos dos jugadores acá ayudando en la posesión. ¿Qué te creaba esto? Superioridad total en el juego, porque entonces tenías 4 mediocampistas aquí. Tenías 4 mediocampistas. Y si el Madrid trataba de salir y trataba de presionar, tenía superioridad aquí. Siempre teniendo en cuenta que Kiwior podía asistir por esta área por acá, de ser necesario. Y cuando venían por esta banda por acá, Timber se podía meter por aquí, Gabriel se salía y Partey, que era el pivote, se quedaba por esta área cuidando defensivamente, tanto para presionar o cortar balones cuando perdían, como para tratar entonces de asistir en la creación del juego y mantener un balance en el juego y asistir cuando los laterales subían. Pero ¿por qué era bien importante esto? Porque cuando tú tienes una ventaja de superioridad aquí, va a ser bien difícil que el otro equipo te quite el balón. Y más cuando el Madrid no estaba presionando. El Madrid nunca presionó arriba. El Madrid se quedaba atrás con su línea de 4 y a rezar. Y a esperar y a cortar un balón y a salir en velocidad. Que es difícil porque cuando tú estás jugando tan atrás, incluso las transiciones se te hacen complicadas. Otra cosa que hacía el Arsenal. Este es Martin Odegaard. Vi muchas veces que Odegaard se quedaba por esta área. Entonces salía Mikel Merino, se plantaba por aquí o bajaba por acá. Y cuando el Arsenal no generó tanto peligro fue cuando veíamos mucho a Martin Odegaard en la base de la jugada acá, bastante retraído. Entonces veíamos que se cerraba el equipo del Madrid y se le facilitaban mucho las cosas. Declan Rice podía atacar, pero pues el equipo se cerraba. Y lo que buscabas era, pues le daban el pase a Bukayo Saka, el 1 contra 1 con Alaba. Pero entonces tienes la asistencia aquí, te pueden hacer el 2 contra 1 fácil. ¿Cuándo fue que el Arsenal yo vi que mejoró por esta banda derecha? Aunque hay que decirlo que Saka hizo lo que le dio la gana con Alaba en muchos trámites del partido, aunque en el principio sufrió. Cuando el Arsenal se vio mejor fue cuando Timber adelantaba el balón y entonces veíamos Declan Rice aquí, Mikel Merino por acá, que se ponía mucho entonces acá, en esta posición, veíamos entonces al mediocampista por esta área, porque veíamos que el equipo se adelantaba más y tenía más opciones, porque entonces Timber se paraba aquí, Vinicius y Mbappé, pues que defensivamente presionan al principio y dejan de presionar, entonces pues ya tienes aquí bastante. ¿Y qué era lo que pasaba también? Que al ser Alaba el que estaba de lateral izquierdo, metían a Bellingham detrás de Alaba para asistirle, por si daban el balón acá, pues tú tienes un jugador que pueda ayudar en ese 1 contra 1 y puedes asistir. ¿Pero qué permitía eso? Que entonces este jugador aquí recibiera solo. Y eso era muy complicado para el equipo del Madrid manejarlo, porque entonces tú tenías que generar un balance entre decidir si asistías aquí para que Odegaard no te matara o asistías acá con Saka. Eso fue algo que pasó mucho y cuando Saka empezó a caer acá, que entonces veíamos que cuando Odegaard empezó a caer acá, que veíamos que entonces Bellingham tenía que salir, pues ahí veíamos más los 1 contra 1 de Saka, que fueron letales, que generaron ocasiones de falta, que terminaron en los 2 goles de falta de Declan Rice y que innumerables ocasiones generaban peligro. Incluso hubo ocasiones en las cuales se quedaba aquí
Bellingham, le daban el pase a Odegaard y Saka atacaba el espacio y Odegaard le daba el pase entre líneas, que eso también lo vimos. Aquí tengo que decir que aunque sí hubo un triángulo, no fue tan efectivo. Yo creo que el triángulo más efectivo que tuvo el Arsenal fue por la otra banda. Sin ser Martinelli tan potente ofensivamente como Saka, me gustó más lo que vi en esa banda. ¿Por qué? Porque yo creo que había mayor entendimiento de lo que querían hacer por esta banda por acá. Aquí, Luis Skelly, muy fácil, tiraba con el balón y atacaba desde un principio. Entonces tenía ya un mediocampista del doble pivote. Sí, Luis Skelly es lateral izquierdo, pero está fungiendo como mediocampista, atacando a la defensa. Entonces, tú tienes un central, un extremo acá. Tienes que velar por eso. Y aquí se generaba un espacio. Este espacio que podía atacar Declan Rice. Que muchas veces en la segunda mitad lo vimos. Declan Rice atacando este espacio entre el lateral y entre el lateral y el central. Y el problema es que Luis Kelly sale. Uno de estos dos tiene que salirle. Entonces, este jugador tiene miedo de salirle porque recuerda, está Thomas Partey por aquí asistiendo y también está Mikel Merino rondando. Entonces creas una confusión. Y eso es muy importante cuando tú estás atacando un bloque bajo, crear confusiones en la defensa, quién sale, quién no sale. Y eso fue lo que pasó. Vimos muchas veces que no sabía quién salir, porque entonces si se quedaba este y salía este, pues Declan Rice podía atacar este espacio y quedar aquí a posiciones de remate de gol que tuvo, que no aprovechó, sí, pero que tuvo. Entonces, pero si no haces eso y estás aquí y este jugador se queda aquí y sale este, pues entonces tienes a Mikel Merino acá. Y si este sale acá, pues ya Odegaard se metía más por dentro y el balón le podía llegar acá. Y Odegaard con la pierna izquierda perfilado va a ser un peligro. Así que esas fueron claves que tuvo el conjunto del Arsenal en este partido, que ayudaron mucho a penetrar ese bloque bajo, que al final del día fue penetrado por ambas bandas, porque si venimos a ver, Saka hizo lo que le dio la gana por su banda y generó dos faltas que terminaron en tiros libres, y Martinelli estuvo consistentemente atacando, aunque no generó el peligro que yo pensé que iba a generar. Creo que sí generó bastante peligro y puso en problemas a Fede Valverde, que no se sintió tan cómodo. Hombre del partido para mí, sin duda alguna, obviamente Declan Rice, por las dos faltas. Creo que tácticamente se vio muy bien. Creo que en la segunda mitad se vio muy bien atacando este espacio. Fue clave para él. Pero también hay que destacar lo que hizo Bukayo Saka por esta banda. Lo que hizo Odegaard, primero asistiendo en la creación de juego y luego metiéndose en esta área. Y lo que hizo Mikel Merino, que yo creo que Mikel Merino no se va a llevar tanto el crédito como Declan Rice, porque yo creo que tampoco debería, porque al final del día Declan Rice fue el jugador del partido. Pero Mikel Merino, con estar aquí, bajar aquí a recibir, moverse, permitía que jugadores como Declan Rice, que el mismo Odegaard, que el mismo Saka se metieran por dentro y ayudaran a confundir a la defensa, que al final del día eso es lo más importante. Pero díganme ustedes, ¿están de acuerdo o no con lo que les expliqué, ¿verdad?, en el video de hoy? ¿Qué otras cosas creen que fueron importantes? ¿Cuál fue el jugador del partido para ustedes? Todo eso díganmelo en los comentarios. Y como siempre les digo, mi gente, tengan excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la cual estén viendo esto. Cuídense, pásenla bien. Nos vemos.